Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video completamente de Warzone Mobile. Bueno, primero que nada, el gameplay que estará de fondo será de multijugador y actualmente pues agradeciendo a IO que me ha pasado completamente el clip al detalle de pues jugando él el modo multijugador de Warzone Mobile, por cierto. Ok, vamos a darle. Pues el día de hoy pues se espera de que haya grandes cosas, pero en realidad era el día de mañana, al fin y al cabo pues se espera de que así sea. De momento todo ya se lo digo yo, de que podría ser o no confirmado de esta manera, porque he hablado con Cyborg, que es básicamente el que nos ha dado completamente la información, a la que pues todo el mundo ha estado al tanto y al pendiente de toda la información actualmente del soft launch, que como ustedes saben el soft launch va a salir para Australia. No se sabe, perdón, no se sabe exactamente la hora, se espera de que sea a las 9 p.m. PST, que básicamente si te vas a tu navegador te saldrá actualmente la hora. En dado caso mi zona horaria sería exactamente a las 11 de la noche el día de hoy, lunes 28. Pero bueno, estaré leyendo completamente a detalle lo que se sabe de momento y lo que no se sabe, obviamente, claro que sí. Bueno, Warzone Mobile va a iniciar completamente con un lanzamiento por fases. La primera fase va a ser más que todo accesible por regiones. La primera región que va a tener actualmente el lanzamiento por región o acceso anticipado será Australia. Esto se dice de que va a ser actualmente el día 29 de noviembre de 2022. Y pues teniendo en cuenta de que pues en esa zona horaria llega mucho antes incluso que pues para gente de Latinoamérica o América en su totalidad, que como ustedes saben allá es 29 y aquí es 28, básicamente cuando cambia la zona horaria. Luego tendremos fases adicionales que estarán llegando a lo largo del año 2023 hasta que el juego se lance globalmente. Eso se sabe actualmente de la fase uno de lo que es el soft launch completamente de Warzone Mobile. Básicamente es lo que nos ha comentado mi compañero y querido amigo Cyborg. Y pues él le he preguntado, ¿es confirmado esto? Es básicamente lo que la gente espera. O sea, yo le dije, sí sabes de que todos confiamos en tu palabra y que no nos vamos a ir tan fuerza con eso, básicamente, porque mucha gente nos ha estado preguntando. ¿Qué ha pasado con eso acerca del lanzamiento y qué es lo que vamos a ver en este lanzamiento, acceso anticipado o fase de prelanzamiento del juego? Pues además de lo que se va a ver es el progreso compartido. Obviamente vamos a tener lo que es el progreso de niveles, progreso de las armas y el progreso de contenido. Tres cosas muy importantes. En estas tres apariciones podemos ver tanto a Hodge, a Cleo y a Fender. Es completamente a detalle esto muy importante. Quiero dejar algo en claro. Todo esto se debe gracias a Cyborg. La información él no puede decir de dónde diablos la sacó, pero todo apunta de que es verídica. O sea, porque es muy confidencial supuestamente esta información. Y pues vamos a ver qué se cuece, qué dicen actualmente las redes sociales luego de ello. O si Activision da alguna que otra información. A ver, no sería la primera vez que sacan un soft launch sin anunciar nada. Pasó con Apex, pasó incluso también con Battlefield Mobile, pasó incluso con New State, pasó incluso con PUBG Mobile, con Mobile, que teníamos acceso desde otras regiones al juego y no informaron nada en sus cuentas de redes sociales oficiales. Básicamente solo era de prueba y ya, o sea, como un soft launch. No anunciaron nada oficial porque básicamente saben de que si pues anunciaban algo oficial, la gente se les iba a ir encima porque lo sacaban en una región antes que en otras regiones. Así que no sería la primera vez que esto pasa actualmente en el medio de dispositivos móviles que sacan una versión para un país en específico para ir probando completamente servidores y cómo va actualmente el juego. No sería la primera vez. Ok, lo que me da mucho que entender actualmente el día de hoy es que en la fase uno para participar el jugador debe de tener estos requisitos. En Apple iPhone 8 Plus o superior, Android Adreno 600, Adreno 618 o mejor y memoria RAM 3 GB de RAM en adelante. Según eso, pues en requisitos mínimos. Creo que los requisitos mínimos no está tan mal. O sea, literalmente para tener en cuenta que es Warzone Mobile. Bueno, lo de los loadouts ya lo sabemos. El sistema de preregistro, pues ya lo sabemos también. Eso está más que pues, completamente, perfectamente se sabe. Que básicamente de que nos van a dar recompensas cuando salga global por el preregistro. En esta versión de la fase uno actualmente de Warzone Mobile,
Se prevé que haya playlists como actualmente el Team Deathmatch, Domination, y los mapas pues van a ser Scrapyard y TV Station, que es el que estamos viendo al día de hoy, que es Scrapyard. En Battle Royale Modes, pues lo típico que vamos a tener, que es en la fase 1 vamos a tener lo que son los quads, o sea, cuartetos de Battle Royale, y los Battle Royale de dúo, o sea, Blitz Royale y el Battle Royale de 120 personas. Los vehículos van a ser los mismos que hemos visto actualmente en la alfa, bueno, en la Final Alpha, podríamos decirlo. Y pues lo de la progresión cruzada que habíamos hablado, todo lo de Warzone Mobile se va a compartir por cuentas de Activision, la progresión de Modern Warfare 2 y la progresión de Warzone 2.0, incluyendo el nivel del jugador, armas y pase de batalla. Todo eso va abarcado completamente la progresión. Nota que hay que tener muy en cuenta, la progresión de juego no va a estar permitida entre Warzone Mobile y Warzone 2.0. Básicamente porque son juegos diferentes, lo único que van a tener en progresión va a ser actualmente lo que siempre hemos sabido, que es las armas, pase de batalla y otras cosas más. Como dije, pues nuestro amigo aquí, Cyborg, o bueno, Cyborg, le iba a decir Cyber, pero bueno, Cyborg. Nos ha comentado, nos ha dicho todo eso a detalle, básicamente. Así que puede ser el día de hoy, básicamente en la noche, casi tirando a medianoche, ya para que lo sepan, o a lo largo del día de mañana. Veremos qué pasa. No se sabe si esto es al 100%, ya se lo digo yo. O sea, quiero que sepan eso. Estoy viendo todo a detalle, lo exclusivo y lo confidencial lo estoy viendo. O sea, todo lo que les estoy comentando completamente tiene que ver de que es exclusivo, o sea, y confidencial, porque solo va a ser para el ámbito de Australia. Así que o se preparan una cuenta de Australia de App Store o también una cuenta de Australia de Play Store. Los requisitos ya se los dije. Actualmente vamos a ver qué pasa. Y pues no creo que las cuentas oficiales comenten algo hasta que llegue completamente lo que es este día. Más que todo para no saturar lo que son los servidores, imagino yo. Imagino que tiene que ver mucho con la saturación del juego o algo por el estilo. Pero veremos qué pasa si todo sale de buena manera. Así que tengamos fe. Vamos a ver cómo lo lleva actualmente Warzone Mobile. Si en dado caso esto logra pasar, pues mejor. Mucha gente tal vez dirá, bueno, esto es mentira o algo por el estilo. No, no es mentira. Me mandaron completamente todo a detalle y fue como que ni yo me la creía, honestamente te lo digo, porque de tantas cosas que han pasado, uno no sabe qué es verdad y qué sí. Pero bueno, vamos a confiar hasta el momento y veremos si no nos decepcionamos al día de hoy por la noche o mañana temprano. Vamos a ver qué se cuece, no vamos a dormir, vamos a esperar a ver qué pasa actualmente con Warzone Mobile, con esa fase 1. Y pues si todo sale, porque de alguna manera hay que tener fe conforme a lo que va a estar pasando actualmente con Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, esperemos lo mejor y empieza la primera fase limitada por regiones de Warzone Mobile. Vamos a darle que es lo más importante y nos vemos en el próximo video del canal. Claro que sí. Adiós.